Hola. Hoy día vamos entonces a terminar con nuestra próxima cápsula relativa a legítima defensa, pero solamente unas precisiones leves sobre ella porque habíamos visto lo esencial en la cápsula anterior. De hecho se superpusieron un poco las cápsulas. Solo les quiero remencionar el tema de las legítimas defensas privilegiadas, que el 10 número 6 las contempla, donde se presumen y son privilegiadas porque hay requisitos que se presumirían. Esto no significa que de suyo, si concurren estas hipótesis, por ejemplo, el escalamiento necesariamente vaya a haber legítima defensa, sino que solo que en ciertos casos, uno de esos es el escalamiento y el otro caso es la legítima defensa de la ley Nain Retamal relativa a fuerzas policiales en sentido amplio, gendarmería, fuerzas armadas, etcétera, se van a presumir los requisitos dadas ciertas circunstancias, ¿no? En el escalamiento, de nuevo, el escalamiento sustituye de alguna manera la agresión, pero siempre hay que probar escalamiento y los otros requisitos de la legítima defensa. Y en el caso de las fuerzas policiales en sentido amplio, no será la racionalidad del medio para impedir o repeler en los supuestos en que haya una agresión en el contexto de restablecimiento del orden público, la seguridad, etcétera. Pero igualmente tiene que constatarse que efectivamente este uso de armas, por ejemplo, haya sido en este contexto, ¿no? Y luego que haya habido los otros requisitos de legítima defensa. Solo eso para dejar cerrado el tema legítima defensa. Hoy día nos vamos a concentrar, sí, esencialmente en 10 número 10 y sus distintas hipótesis, y también vamos a ver algo de consentimiento, ¿no? Ustedes tenían dos textos para esta semana. Así que vamos entonces con lo esencial, ¿no? Um, el 10 número 10, si ustedes se fijan, contempla varias hipótesis dentro de un mismo tipo. El 10 número 10 señala el que obra en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, autoridad, oficio o cargo, ¿no? Están exentos de responsabilidad criminal, por supuesto. Luego que hay varios tipos, ¿no?, de justificantes, si se quiere, por lo que hay que distinguir. Y vamos a partir con el primero. El texto también hace esta distinción. Primero, respecto a quien obra en cumplimiento de un deber, esa es la primera hipótesis del 10 número 10. Sería entonces una persona que estaría exenta de responsabilidad criminal porque está cumpliendo un deber jurídico, ¿no? Este debe de ser obviamente un deber jurídico y no un deber moral, ¿no? Un deber religioso, un deber de otra naturaleza. Tiene que ser un deber que tenga relevancia, por cierto, penal. Por ejemplo, un deber de secreto profesional, ¿no?, que tienen los abogados respecto de las confesiones o la información que le entregue su cliente, ¿no? Este es un deber que tienen ellos, un deber de confidencialidad, el deber de guardar un secreto. Y puede ser que mi cliente, por ejemplo, me entregue algún tipo de indicios respecto de un hecho delictivo distinto, me confiese que efectivamente mató a la persona, pero yo no puedo revelar ese secreto, ¿no? Y tal vez eso no me hace a mí cómplice, no me hace a mí partícipe, yo estoy cumpliendo un deber que es mi deber de secreto profesional. Luego, por ejemplo, también está el artículo 129 del Código Procesal Penal respecto de las detenciones por flagrancia por parte de las policías. Todas las personas tienen un derecho a detener a alguien en situaciones de flagrancia que está cometiendo un delito en ese mismo minuto para presentarlo a la autoridad, pero las policías no solo tienen ese derecho, tienen un deber. Ellos deben detener a las personas en flagrancia para presentarlas a las policías. Esto es relevante, estos son deberes jurídicos. Entonces, ¿por qué es relevante esto? Bueno, porque puede ser, y Model también lo señala en su texto, que exista en algunos casos la denominada colisión de deberes, ¿no? Que yo tenga que cumplir con dos deberes al mismo tiempo, pero no puedo cumplir con los dos deberes al mismo tiempo, entonces tengo que dejar de cumplir uno para satisfacer el otro. Ese deber que yo dejo de cumplir, yo no voy a ser punible por eso, sino que voy a estar amparado por una causa de justificación, ¿no? En el mismo caso, por ejemplo, el policía que tiene el deber de detener por el 129 del Código Procesal Penal, pero resulta que físicamente él tiene a dos malhechores, uno de ellos que es muy grande y que le cuesta retenerlo si no suelta al otro, ¿no? Entonces deja ir al otro malhechor, tal vez era el más vil de los dos, ¿no? El grandote era un bonachón, tierno, que en realidad solamente participó porque podía intimidar, porque era gigante, y el otro, un pequeño cizarro, enjuto, chiquitito, era el más malo, pero lo tuvo que dejar ir, y se quedó con el grande, que él pensó inicialmente que era el más pérfido de los malhechores. Bueno, pues ese dejar ir a este otro malhechor significa que estaría cubierto eventualmente porque él estaba en una colisión de deberes, no podía cumplir ambos deberes al mismo tiempo, tenía que dejar de cumplir uno.
También se explica esto, por ejemplo, en el caso de los médicos. Model pone el ejemplo de la persona que tiene, el médico que tiene que un solo órgano y tiene un deber de salvar las vidas de 2 personas, tiene que elegir y tiene que darle el órgano a una sola de ellas, ¿no? Lo mismo ocurría, por ejemplo, con el dilema de la última cama, en los casos de COVID. ¿A quién le doy este respirador, no? Tengo 2 personas que tengo que salvar, etcétera. Bueno, pero esto solamente tiene relevancia, obviamente, si es que los bienes jurídicos que están en consideración son bienes jurídicos de similar entidad, ¿no? La vida y la vida por una parte, o ya sé que la integridad física, etcétera. Pero, y respecto a los titulares, por supuesto, análogos. Si yo tengo en el mismo caso un kit de salvamento para una persona, yo soy médica y tengo una persona que está agónica al lado mío y tengo mi perro Juanito, que lo adoro, no puedo salvar a Juanito y no voy a estar justificada por no entregarle la ayuda a esa persona, ¿no? Eh, Obviamente tienen que ser bienes análogos. Pero hay un problema, no sé si hay un problema, pero sí se ha, y yo creo que ustedes ya lo intuyen, cuestionado la relevancia de esta justificante. ¿Por qué? Bueno, porque es obvio, ¿no? Si es que yo estoy cumpliendo un deber, y es un deber jurídico, yo ya estoy amparada por la ley, ¿no? Yo ya tengo un mandato, si se quiere, jurídico de cumplir ese deber, ¿no? El secreto profesional es obvio, el 129 del CPP respecto de las policías también es obvio, yo ya tengo una, por así decirlo, una causa de justificación en ese caso concreto. Pero resulta, y esto yo creo que es correcto, que esto no siempre va a ser así. Es decir, este mandato no siempre va a estar explícito y normativamente a la mano, si se quiere, u obvio, evidente. Y esto yo creo que tiene particular relevancia, por ejemplo, en supuestos en que yo tengo un deber de cumplimiento, por ejemplo, salvataje, ¿no? En supuestos, ya ustedes saben, de deber de garante, de omisión impropia, donde pareciera que el deber y el contenido de ese deber no es tan claro, no está explícito en la ley. Ustedes saben que la omisión impropia es una construcción interpretativa. Luego, esta causal sí que cobra relevancia, ¿no? Pareciera que ahí no es tan superfluo. Pero en general, obviamente, si yo ya tengo 129, es claro que no requiero necesariamente de este artículo. Pero la segunda parte, entonces, del 10 número 10, como yo les decía, se refiere al ejercicio legítimo de un derecho. Esto constituye un derecho a realizar un acto que es típico, pero que está justificado por alguna razón, ¿no? Y ahí el profesor Modolel, profesor Juan Luis de la Casa, contempla 3 hipótesis, ¿no? La primera, que son las denominadas vías de hecho, en las cuales se trata de un caso en que el titular de un derecho ejerce en el caso concreto un derecho que puede ser ejercido incluso de manera coactiva, pero del cual él es titular, ¿no? Y él pone un ejemplo que a mí me gusta mucho, que es el caso de aquel que encuentra su auto que ha sido robado, ¿no? Y tiene las llaves, la copia de las llaves del auto que ha sido robado, y lo abre y se lo lleva, ¿no? Aquí se aplica muy bien el dicho, ladrón que roba al ladrón tiene 100 años de perdón. Molet también hace alguna referencia a las ofendículas, ¿no? Que son vías de hecho admisibles, pero que deben ser razonables, y esto es obvio. Si yo tengo ofendículas y tengo, no sé, mi vecino Gilbilly, que tiene rifles de activación automática cuando detecta el movimiento y que dispara quemarropa, eso parecería no ser razonable y parecería ser un exceso. Lo relevante aquí también es que si bien, claro, existe un titular de un derecho y existe un derecho, lo importante va a ser, bueno, cómo se ejerce ese derecho, ¿no? Tiene que haber cierta razonabilidad y adecuación para su ejercicio. Pero parece que esto sí genera ciertos problemas y de hecho si uno lo piensa no es una causal irrestricta. De hecho el 494 número 20 sanciona al que con violencia se apodera de algo que pertenece a su deudor para hacerse pago con esa cosa, ¿no? Es decir, eso no estaría cubierto entonces por ese derecho no es, o esa apropiación de esa cosa no sería el ejercicio legítimo de un derecho. Si se fijan en el otro caso del auto, yo no me estoy apropiando de una cosa para hacerme pago una deuda, sino que solamente estoy restituyendo una cosa a mí y lo estoy haciendo con las llaves. Estoy abriendo y llevándome mi auto. Tampoco estoy, si el auto estuviera estacionado en la casa del ladrón, por ejemplo, escalando, fraccionando y sacando el auto a la fuerza. No estoy haciendo eso. Es distinta la situación.
Luego menciona también la hipótesis de la potestad de corrección que tienen los padres y las madres respecto de sus hijos e hijas. Por ejemplo, y esto también tiene cierta, o ha sido revisitado si se quiere, en el tiempo, porque antes la potestad de corrección hace 50 años no era la misma que hay hoy en día, tiene límites, por cierto. Luego, pero es claro que dentro de esta potestad de corrección también lleva implícito, ¿no? Un deber de protección también, si se quiere, de hijos e hijas, ¿no? Por ejemplo, si mi hijo de 14 años, no tengo hijos tan grandes, pero supongamos que yo tengo un hijo de 14 años, quiere ir a la fiesta rave, con un tusi, ¿no? Lleno de tusi que se está dando en el barrio República todos los miércoles desde las 12 de la noche, y resulta que mi hijo de 14 años mañana tiene colegio, es menor de edad, yo no lo voy a dejar ir y lo voy a encerrar en la casa y lo voy a encerrar en su pieza, y eso no es una privación de libertad ilegítima, ¿no? Yo lo estoy cuidando y lo estoy protegiendo y es parte también de mi potestad de corrección. Por supuesto, si yo dejo encerrado a mi hijo en castigo porque quería ir a toda costa a esa fiesta y se escapó para ir y después yo lo devolví a la casa y lo encierro en su pieza durante un mes, dándole poca agua y poca comida, estoy entrando en el terreno delictivo y saliendo de lo que es lo que está amparado por esta causa de justificación, que sería la potestad de corrección, ¿no? Estaríamos más en el terreno de Joseph Fritzl, que no sé si se acuerdan, que encerró a su hija en el sótano durante 17 años. Bueno, escapa de la potestad de corrección. Bien, es obvio también, por supuesto, que todo lo que sea agresiones físicas o psíquicas no debieran ser admisibles como correctivos, ¿no? También hay un contexto de la corrección y ese tipo de potestades ya no son admisibles. Y después Juan Luis menciona lo que son las lesiones en el deporte, en el contexto del deporte, que ahí él da distintos matices y me parece que eso lo voy a dejar entregado al texto porque después vamos a retornar en algún grado respecto de las lesiones y el consentimiento en las lesiones, ¿no? Cuando veamos el consentimiento. Pero la otra hipótesis que contempla el 10 número 10 entonces es, además de el ejercicio legítimo de un derecho, entonces el ejercicio de la autoría. Esto se refiere esencialmente también al uso de la fuerza por parte de las policías, ¿no? El control del orden público, que obviamente las policías es el monopolio de la fuerza por excelencia propio de un Estado de Derecho. Pero es obvio también que este uso de la fuerza no puede ser arbitrario, no puede ser excesivo, este ejercicio de la autoridad, ¿no? Y existen distintos también instrumentos que regulan este uso de la fuerza, no especialmente prístinos, pero que están también detallados en el texto y que son gobernados en general por los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. Esto que también tiene algún vínculo con el tema de la legítima defensa privilegiada del número 6, ¿no? A veces se superponen estas causas de justificación y con la que viene también el ejercicio del oficio o cargo. ¿Por qué? Porque si bien Juan Luis señala que hay ciertas actividades o profesiones que implican necesariamente la afectación de un bien jurídico, yo les soy honesta, a mí me cuesta diferenciar esta causal del cumplimiento de un deber esencialmente, ¿no? Y de hecho, el mismo ejemplo del abogado se vincula también, por ejemplo, con el deber del ejercicio de una defensa celosa, el ejemplo este del abogado que pone Juan Luis. En el caso que fueran defensores públicos, por ejemplo, ellos tienen el deber de realizar una defensa celosa. Lo relevante acá entonces va a ser sí que la persona actúe en el ejercicio de su oficio o cargo y para estar cubierta por lo que sería esta causa de justificación. Después tenemos también la mención respecto de la obediencia debida. Ustedes comprenderán que la obediencia debida va a tener especial relevancia en los casos de estructuras piramidales, esencialmente estructuras jerárquicas, tales como las Fuerzas Armadas, o por ejemplo las Fuerzas Armadas policiales, etc. Básicamente los mismos del número 6 del artículo 10. Sin embargo, dado que aquí lo que se hace es justificar una conducta que es esencialmente típica, ya sabemos que estas permisiones suelen ser excepcionales, hay que ser cuidadosos con estas órdenes, ¿no? La obediencia respecto de estas órdenes. Y el profesor distingue ciertos supuestos respecto de la orden. Es decir, qué órdenes son pertinentes para constituir esta causa de justificación y qué órdenes no, ¿no? De ahí establece ciertos criterios de validez, ¿no? Si es que esta orden debe tener una apariencia de legalidad
o si es que se debe sujetar a una suerte de validez estricta, ¿no? Y él decanta por la apariencia de legalidad como suficiente para justificar a quien realiza un hecho típico creyendo que está obedeciendo una orden que tal vez no es del todo válida, pero que parece que efectivamente lo es, ¿no? Y esto es razonable. Yo creo que el profesor acierta en su tesis. ¿Por qué? Bueno, también por algo muy parecido a lo que vimos en clase respecto del principio de confianza, es decir, por qué el subalterno tiene que verificar constantemente que las órdenes de sus superiores están ajustadas a derecho, ¿no? A dónde termina entonces esa cadena de verificación. Él actúa amparado en algún punto bajo un principio de confianza, pero por supuesto esto descarta, y ahí el profesor también distingue situaciones, órdenes que son burdas, ¿no? Encierre a mi suegra en el calabozo y no le dé comer durante un mes. Uno dice, ¿basado en qué? Extraña la orden, ¿no? Algo a uno le debería dar un indicio de que parece que esa orden es excesivamente burda. Y ahí él establece algunos criterios que espero lo vean en detalle en el texto. También están las reglas especiales de los militares en las cuales yo no me lo voy a tener, por favor, vean las del texto explícitamente. Que sí me interesa a mí relevar para cerrar un poco esta parte es el tema de la eximenta incompleta, que el profesor la menciona en el texto. Yo también se las mencioné en el texto pasado, también la menciono en el texto de Van Wessel, pero que es relativa a la configuración de la eximenta incompleta del 11 número 1, ¿no? El 11 número 1 señala, son circunstancias atenuantes las expresadas en el artículo anterior, es decir, todas las del catálogo del 10, cuando no concurren todos los requisitos necesarios para eximir de responsabilidad en sus respectivos casos. Esto es importante porque, claro, si falta uno más requisitos y no se logra configurar esta justificante íntegramente que exime de responsabilidad, yo sí puedo tener la configuración de un atenuante que sería la del 11 número 1. Dos cosas acá. Primero, esto puede dar lugar también a la aplicación del artículo 73, que permite una rebaja en ciertos casos calificados, ¿no? Si es que falta alguno de los requisitos que se exigen para eximir de responsabilidad criminal en los casos de que trata el artículo 10, y esto permite una rebaja de 1, 2 o 3 grados al mínimo de los señalados por la ley, es decir, una rebaja sustancial a la pena. Entonces, no es irrelevante que exista un 11 número 1 y no es irrelevante la vinculación con el artículo 73 porque la diferencia de penalidad es grande, es sustantiva. Que sí hay que prevenir acá, yo ya se lo dije en materia de legítima defensa, pero no hay que olvidar, porque esto se aplica a todas las causales de justificación, que para aplicar el 11 número 1, sí debe faltar uno o más requisitos, pero que no son los requisitos centrales, que no son el corazón de la causa de justificación. Por ejemplo, si es un estado de necesidad, que efectivamente hay un peligro. Si falta el peligro, entonces falta todo. No puede aplicarse siquiera esta causal. La legítima defensa, si falta la agresión, luego no puede aplicarse el 10 número 1. El miedo es superable. Si no hay miedo, luego no puede aplicarse el 10 número 1. Entonces, esto también tiene otras consecuencias prácticas, que solo se las voy a mencionar, pero que es en la práctica, dado que hay ciertas causales, tales como legítima defensa o como estado de necesidad, que vamos a ver después, que tienen requisitos o una enumeración de requisitos, las defensas suelen decantarse por este tipo de eximentes porque es más fácil de constatar que falta un requisito y es más fácil de decantar por un 11 número 1. Por eso es una consideración práctica, pero yo creo que igual lo deberían saber. Ya, vamos ahora sí a la segunda parte de esta cápsula y que es relativa al acuerdo y al consentimiento y sus efectos en la responsabilidad. Bueno, el profesor Héctor Hernández realizó un documento que es sumamente útil y muy bien hecho. Y que parte señalando, por supuesto, que el consentimiento es, en términos de su eficacia o su influencia, ¿no?, para efectos de responsabilidad, es una discusión de larga data. Es decir, este latinismo que dice volenti non fit injuria, al que consiente no se lo está dañando, es algo que yo diría que gobierna también en cierta manera el derecho penal. ¿Por qué? Porque el derecho penal está, y esto lo vimos al inicio de nuestro curso, orientado a la afectación de bienes jurídicos de otras personas, no los propios, ¿no?, sino que de otras personas.
Ergo, si la otra persona consiente en este daño, bueno, no habría daño. Entonces es efectivamente un principio que va más allá de las meras causas de justificación, sino que gobierna, yo diría, en general al derecho penal y a su fundamento. Bueno, pero si bien es cierto que esta discusión es larga y es antigua, también es cierto que es bastante discutida. Y de hecho en Chile, efectivamente, el profesor Hernández lo señala correctamente, es de poca consagración dogmática, precisamente porque es algo que no tiene tanta relevancia práctica. Ha sido poco el desarrollo y han escrito poco los autores respecto a este tema, así que por eso este texto es un gran aporte. Bueno, sobre lo primero, respecto de cuál es la consecuencia del consentimiento, bueno, es obvio que esto no tiene un sustrato normativo, es decir, es una construcción, si se quiere, interpretativa también. Ya hablamos respecto de la relación de las causas de justificación y principio de legalidad. Dijimos que legalidad floja, en cierta manera, en las causas de justificación porque son causas o figuras que están formuladas en beneficio del reo, ¿no? Luego hay cierta entonces discusión sobre el consentimiento y dónde se situarían sus efectos. Esto ustedes ya saben que es relevante. Yo les expliqué también a las personas de mi curso que si bien nosotros tenemos las causas de justificación que actúan en sede de antijuridicidad, existen también las causas de exculpación que actúan en sede de culpabilidad. Y esto tiene relevancia práctica. Bueno, pues acá esto también tiene relevancia práctica. Si entendemos que el consentimiento es una causal de atipicidad, como entienden los españoles, o si se entiende que es mayoritariamente, principalmente, una causa de justificación, como entiende la doctrina mayoritaria alemana. En Chile el consentimiento se puede decir que opera o puede operar en ambas sedes, tanto en tipicidad como en antijuridicidad, como causa de justificación, entonces, pero en general se la considera más bien una justificante, pero que admite que se puede operar en sede de tipicidad, si es que el tipo así lo exige. El profesor Hernández da ciertos ejemplos. Un ejemplo de eso es el artículo de 144 sobre la violación de morada, ¿no? Aquel que entra a la morada, a la casa, contra la voluntad de su morador. No, no entres, no, vete. Hay una violación de morada, ¿no? Versus, pero por supuesto, pase. Por favor, toma asiento, ¿no? Ahí hay una violación de morada. Tiene que ser contra la voluntad del morador o la moradora. O también el hurto, por ejemplo, que debe ser sin la voluntad de su dueño o de su dueña conforme al 432 del Código Penal. Si hay una voluntad de su dueño, por supuesto que no hay hurto, que es lo que hay un regalo irrelevante. El 494 ter del Código Penal también es un ejemplo de esto, que es el supuesto del acoso sexual callejero, ¿no? Aquel que el Código o el legislador señala los supuestos de acoso sexual callejero, y dice que debe ser, en definitiva, sin el consentimiento, ¿no? de la víctima. Si hay consentimiento, entonces no hay un acoso sexual callejero, puede haber entonces un romance, eventualmente, uno nunca sabe. Ya. Hay ciertos tipos en que esto no tiene sentido, esto lo dice el profesor Hernández, y yo creo que tiene toda la razón, ¿no? Estos tipos que no se explican, que sean contra la voluntad, ¿no? Y él dice que esto o que hay debe situarse un criterio material para esta diferenciación. Y esto es la afectación de un bien jurídico, efectivamente. Y hay ciertos casos en los cuales no se puede hacer equivalente las conductas que, si bien son lesivas, parece que no son conductas o son conductas intrascendentes, ¿no? Ciertas lesiones, ciertas privaciones de libertad, incluso ciertos daños. Y estas podrían ser entonces justificadas en razón de la autonomía del titular, ¿no? La autonomía de la persona cuyo bien jurídico se está afectando. Y aquí entonces él hace una distinción que me parece que es muy importante y que los alemanes la hacen siempre, que es la dogmática alemana distingue entre lo que es el acuerdo, el Einverständnis, y el consentimiento, que es el Einwilligung, ¿no? Y ahí hacen una diferencia. En los casos de acuerdo, el Einverständnis, lo que se excluye, o la voluntad, lo que estaría excluyendo, es la tipicidad, ¿no? En los supuestos en que haya acuerdo. En los casos en que hay consentimiento, el Einwilligung,
La voluntad lo que excluiría es la antijuridicidad y entonces ahí sí estaríamos hablando propiamente tal de una causa de justificación, ¿ya? Entonces en el acuerdo, conducta típica, y en el consentimiento, entonces sí habría una causa de justificación. Esto es algo que no es particularmente tratado en Chile, de nuevo, pero que sí permite diferenciar distintos supuestos, ¿no? Por ejemplo, uh, esto es importante, ¿por qué? Porque en los supuestos en que haya acuerdo, no es necesario que se exprese, sino que podría entenderse que existe una voluntad natural en ciertas circunstancias, incluso respecto de personas que son incapaces, ¿no? Estas podrían consentir. Y aquellos vicios del consentimiento que son propios de, por ejemplo, del civil, ¿no? No serían relevantes. Luego, sobre el hecho de que la voluntad puede eximir de responsabilidad solo sería relevante en los casos del acuerdo. Y hay que tener en consideración que se suele también hablar de eficacia del consentimiento cuando se trata de ciertos bienes jurídicos que son disponibles. Por ejemplo, la vida no sería un bien jurídico disponible en principio. Y hay toda una discusión respecto de cuáles son los bienes jurídicos disponibles y cuáles no. Por lo que el consentimiento, si bien ha tenido cierta relevancia, es poca importancia y se ha subsumido en general en los casos del 10 número 10, ¿no? A raíz de, por ejemplo, los tratamientos médicos, aunque Hernández dice que sería un caso de atipicidad porque son comportamientos socialmente adecuados o porque se tratan de ciertos riesgos permitidos. También lo menciona respecto a las lesiones deportivas, ¿no? Que también hace alusión al texto del profesor Modolel, y ahí pareciera que sí tiene cierta relevancia, ¿no? Y se subsume en el ejercicio legítimo de un derecho y no en el consentimiento como una causa autónoma eximente, sin prejuicios de que algunas personas también las consideren atípicas. Pero esto sí tiene cierta importancia en otro tipo de lesiones como lesiones corporales, ¿no? Y aquí el profesor Hernández lo vincula esto con el artículo 241 del Código Procesal Penal. ¿Por qué? Porque resulta que esta salida procesal, ¿no? Que son los acuerdos reparatorios, considera como plausibles que estos tengan lugar si es que se trata de bienes jurídicos disponibles de carácter patrimonial, ¿no? O si se trata de delitos culposos o si se trata de ciertas lesiones menos graves. Bueno, pues esto es importante. ¿Por qué? Porque en este caso es manifiesto que el legislador le ha dado cierta relevancia a la voluntad de la víctima, del titular de bienes jurídicos, por lo que puede ser que dicha voluntad que concurre en el hecho y no en el proceso sea suficiente para eximir de responsabilidad, por ejemplo, en algunos supuestos de lesiones, ¿no? Es decir, si ya el legislador contempló la voluntad de la persona para una salida procesal, incluso en contra de lo que establezca el Ministerio Público, bueno, con mayor razón, y es obvio, que si en los hechos concurrió la voluntad de la víctima, entonces habría que eximir de responsabilidad a la persona porque su consentimiento tiene cierta eficacia jurídica. Luego, sin embargo, existe ciertos requisitos para que el consentimiento sea eficaz, ¿no? Y aquí, con más o menos matices, el profesor Hernández menciona lo siguiente. Primero, un requisito que es obvio, y es la capacidad de la persona que consiente. Y esto no se refiere necesariamente a una capacidad penal o civil, ¿no? Sino que tiene que ver más bien, yo diría, con una cierta libertad de la voluntad en el caso concreto, ¿no? Que la persona en el caso concreto entienda, comprenda el contenido de la situación fáctica en la que está consintiendo. Yo creo que eso así es como debiera entenderse, a mi juicio, la capacidad de quien consiente. Excepcionalmente, alguien distinto al titular puede, por supuesto, prestar el consentimiento, ¿no? Respecto a una persona que está, por ejemplo, inconsciente. Ahí hay ciertos casos también que son límite sobre el consentimiento respecto de personas menores que no son capaces de consentir. Por ejemplo, un niño pequeño que tiene 3 años y al cual se le practica una circuncisión, ¿no? Esto es relevante y un caso emblemático en Colonia en el año 2012 respecto a un niño, efectivamente de 4 años, al cual se le practicó una circuncisión
Por supuesto, él no prestó su voluntad para esa circuncisión y luego se desangró y se consideró que en ese caso concreto habían habido lesiones leves y ahí se discutió mucho respecto de cuál era finalmente la eficacia del consentimiento respecto de los padres sobre sus hijos para esos efectos y bueno, llevó a otras consideraciones también de error de prohibición. Coméntenlo con sus docentes si quieren en clase, pero es un caso muy interesante para ver también los límites del consentimiento respecto de terceras personas, ¿no? Especialmente niños. Luego, el consentimiento también debe ser libre de vicios. Esto significa que no debe haber error, engaño o coacción, ¿no? Para prestar el consentimiento. Esto también va a tener cierta relevancia, por ejemplo, en el denominado caso de stealthing, no sé si lo conocen, respecto a las personas que consienten en tener relaciones sexuales, pero bajo ciertos términos, y resulta que el hombre se saca el preservativo en la mitad de la relación sexual y para eso la mujer o el otro hombre no había consentido, ¿no? Entonces puede que haya un vicio en el consentimiento. Es interesante, es un tema poco tratado, pero que está siendo cada vez más discutido, especialmente en España. Luego, el consentimiento debe ser manifiesto o exteriorizarse de alguna manera expresa o tácita, con algunos matices, por cierto, de si debe o no ser conocido por quien afecta, dependiendo para alguna doctrina si se trata de un consentimiento stricto sensu, donde no es necesario o no, o donde sí debería ser necesario. Los casos del consentimiento lato sensu, si se quiere. Y finalmente, el tema del consentimiento presunto, quien debe y puede prestar el consentimiento y está impedido de hacerlo, el supuesto de la persona que yace inconsciente, por ejemplo, porque acaba de tener un infarto o porque tuvo un accidente, y la persona que está cerca, no sé, un pariente, un amigo, etcétera, tiene que dar un consentimiento porque necesita la intervención de manera urgente, ¿no? Y en estos casos se presume su consentimiento. Esto es relevante, ¿por qué? Porque antes se discutía si efectivamente era necesario siquiera un consentimiento, pero hoy existe la ley de los derechos y deberes de los pacientes y en esta ley existe un derecho de las personas al rechazo al tratamiento médico. Esto igual sigue teniendo zonas grises, pero bueno, casos más discutidos, por ejemplo, el suicida, que es manifiestamente suicida, llegó con una carta a la urgencia y los médicos, bueno, tengo que estabilizarlo, tengo que salvarlo, ¿no? Y en general en emergencias siempre el mandato es a estabilizar, y ahí esto se vincula también con otras cuestiones en materia de ex artis, etcétera. Pero sepan que existe este denominado consentimiento presunto y que tiene eficacia en ciertos casos. Bien, creo que eso es todo por hoy. Espero, era bastante y es un tema muy discutido y que tiene muchos ribetes, así que espero que las cosas que no hayan quedado tan claras o no tan explicadas, por favor, ustedes las vean en el texto y las discutan con sus respectivos docentes en clase. Eso, espero que haya sido de su agrado. Hoy día cambié mi background y siento que finalmente soy una profesora porque estoy haciendo mi primer video con libros atrás. Ya, un abrazo, que estén muy bien, cuídense.